Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast favorito, el Pop número 34. Si no me equivoco, señores, una vez estamos aquí con ustedes para hablar de lo mejor que se vivió esta semana en la UNEFA, en su semana 6, con el gusto, como siempre, estar acompañado de dos grandes personajes, Sebastián Olvera, Rodrigo. Mi Sebas, ¿cómo estás? ¿Bien contento por los Cowboys o qué? Muy Puta, contento güey. con mis Dallas Cowboys, güey, ganando en el probablemente partido más importante de la temporada para mis vaqueros de Dallas. Güey, Ya lo dije, estoy bien Ro, frustradín, la neta, güey. Cowboys Súper. win contra su casi igual de la AFC, los Chargers. Muy contento, señores, muy contento de estar aquí, muy contento de estar con ustedes. Güey, genuinamente me gusta un chingo tu comentario que siempre haces que es demasiado complicado ser fan de los Cowboys y ayer me entré en cuenta después de tanto tiempo que también es muy complicado ser fan de los Chargers, Los güey. O Chargers, sea, sí, es que creo que son es el mismo equipo, güey. exacto. Y ayer dijeron un dato en donde estaba viendo el partido que los Chargers tienen no sé cuánta cantidad de juegos que se definen por creo que 7 o menos puntos y es horrible porque como que siempre te da la sensación que están ahí en los juegos y terminan por choquearla. Sí. Lo bueno que el Ro le va a los Tyrants, entonces estamos en el mismo canal, no puede decir mucho Ro. ¿Cómo estamos, güey? ¿Qué show? ¿Qué tranza, Kiri? ¿Qué tranza, Sebas? Un gusto estar con ustedes. Y sí, la verdad es que en ese frente, pues los Titans igual, por la calle de la amargura. Ha sido un año difícil para ellos, pero me consuela mucho que la UNEFA esté en un gran momento. Entonces, por Gran lo menos eso momento. divide mi atención en mi consumo de fútbol americano de fin de semana. Gran momento y lo que nos espera, ¿no, güey? Jornada 6 acaba de pasar, se viene la 7 y prácticamente ya estamos entrando a la recta final de la temporada y las cosas se ponen súper sabrosas. Raza, una jornada 6 en términos generales, obviamente ustedes saben que siempre nos centramos como en los juegos que dan más de qué hablar, los juegos más importantes por diferentes circunstancias, pero en términos generales, partidos interesantes. Al final creo que se dan los resultados a favor de los favoritos si así lo podríamos decir, pero hay un par de partidos demasiado interesantes, sobre todo el de Anáhuac UANL, que la Anáhuac termina por pelearle al equipo de la UANL en casa, un resultado final de 31-21 a favor de Tigres, que prácticamente y matemáticamente hablando es el primer calificado a los playoffs. Los Linces visitaron a Potros 59-14 en algo pues que estaba presupuestado, ¿no? Potros ha sufrido mucho este año, se le ha complicado demasiado y Linces ha mostrado muy buenas cosas, ¿no? Entonces, 59 puntos en el marcador habla del buen trabajo que está haciendo este equipo. Una blanqueada allá en Monterrey, también tenemos un tema importante, el cual estaremos hablando en unos minutos, 37-0, los Borregos Monterrey a favor de Burros Blancos, Puebla pegándole a 48-27 a Pumas, estaremos hablando de este partido, estaremos dando un análisis intenso a profundidad de este buen encuentro aquí en la ciudad de Puebla. Y por último, hay las Blancas y SEM, ¿no? Que también lo estaremos abordando un poco más adelante. Señores, si les parece y están de acuerdo, vámonos con este tema. Y voy a empezar contigo, Sebas. Lo suscitado en Monterrey en el partido entre Borregos y Burros Blancos. Una tristeza lo que pasó esta acción en la que se ve involucrado, Canchola, defensivo número uno, me parece, de los Burros. Y quiero empezar contigo porque veía un Twitter que ponía Sebas en donde como que no excusabas al 100%, pero como que decías que entendías desde dónde venía este tipo de acción en un momento muy débil por parte de Canchola, Sebas. No es que entendiera la acción, sino más bien estoy como en contra de cómo estaban ya atacando al jugador, ¿no? O sea, la decisión fue sumamente mala, el castigo fue el correcto por parte de Onefa, pero ya refiriéndose al jugador con unos aspectos bastante negativos, es donde ahí sí ya no estoy en contra. Eh, lo que yo decía es, puta, a mí no me gustaría que me juzgaran por mi momento más débil, ¿no? Y que más bien nos juzgaran por el momento de que nosotros estamos dando unas segundas oportunidades. Dicho eso, como lo dije, fue una muy mala decisión. Decisiones adultas conllevan a
acciones sí, acciones adultas, ¿no? Repito, el castigo fue supremamente justo para Osvaldo y yo solo espero que Osvaldo, si es este año, si no le jugaron EFA y si vuelve a tener alguna oportunidad en LFA, espero que haya aprendido una lección bastante grande sobre esto, porque no está bien que jugadores ya sea de cualquier equipo quieran lastimar a otros jugadores, ¿no? Con esta intención. Entiendo, Sebas, como el concepto, güey, de lo que comentas, de que en tus momentos más débiles como que no estás pensando fríamente y terminas como por hacer una tontería, ¿no? Pero, o sea, yo quiero poner como un ejemplo porque una cosa es que tal vez, no sé, nosotros entre amigos nos enojemos o con algún familiar nos enojemos y digamos como cosas de más, o sea, como que ese tipo de acciones lo entendería, pero aquí realmente, o sea, hay que poner el contexto y hay que ponerle el peso que tiene esto. O sea, estás atentando contra la integridad de un jugador, ¿no? Esta acción yo lo ponía en un tweet, puede suponer dejar fuera de jugar el deporte a un compañero, ¿no? Conocemos la gravedad de las lesiones en la rodilla, hay muchos tipos de lesiones, pero pues mínimo son 3 o 4 meses si es que no lo tienen que operar, ¿no? Entonces, creo que es demasiado grave en este sentido. Ahora las autoridades del IPN ya se pronunciaron y dieron a conocer el castigo. Y Ro, tú sueles ser muy crítico en este tipo de acciones. Conocemos, creo que el público ha llegado a conocerte en estas 35 semanas que tenemos de ponernos aquí en la cámara y saben la calidad de persona que eres en ese sentido. Y cuando se tienen que decir las cosas fríamente como en este momento, a pesar de tirarle al jugador, es una situación demasiado grave, ¿no? Sí, digo, ahí creo que a mí la verdad, o sea, para ser completamente honesto, hablando propiamente de la sanción, a mí sí me sorprendió honestamente el castigo que se terminó dando. No pensé que fuera a desencadenar en esto, más allá de que si yo pienso que está bien o que está mal, creo que valdría la pena nomás analizar como fríamente y objetivamente lo que representa que una institución, particularmente el Politécnico Nacional, y digo, lo quiero decir muy respetuosamente también, pero tanto el programa como el de Burros Blancos como el de Águilas Blancas tienen esta fama un poquito como de, pues de un estilo de juego a veces que pueden suceder algunas Sí. cosas extra cancha, ¿no? O sea, creo que también eso es algo que la persona que ahora está como director de deportes, ahorita se me olvidó el nombre, creo que es algo que también como que, o yo me imagino, no es que yo tenga información ahí como de primera mano, pero yo me imagino que también quiere mandar un mensaje como de que eso es algo que se tiene que revertir, ¿no? Que revertir, porque digo, nosotros lo experimentamos como jugadores, creo que igual lo digo sin ningún prejuicio ni nada, pero particularmente hay ciertos equipos en la ONEFA, en 14 grandes, en la Conferencia Nacional, que tienen esta fama, ¿no? Como de que cuando estás en el campo tienes que cuidarte un poquito más, la jornada nunca está terminada. Entonces, sí siento que parte un poquito como de esta fama que tienen ciertos programas que desencadenan en esta sanción. A mí personalmente, yo siento que el castigo sí termina por ser un poco excesivo. A mí la verdad me sorprendió en ese sentido, porque estoy totalmente de acuerdo con el hecho O de que sea, tu estás... escenario ideal, ¿cuál hubiera sido? O sea, si tú hubieras sido el encargado de tomar la decisión, ya después de que lo analizaste y que viste todo lo que conllevaba esta situación, ¿tú qué hubieras puesto? O sea, ¿cuál hubiera sido una sanción, por así decirlo, justa a tu manera de ver las cosas? Yo estaba esperando que fuera o sea, yo idealmente creo que hubiera sido una sanción de 2 juegos, de 3 juegos, también por el momento de la temporada en la que está. O sea, digo, ya vamos a empezar la semana 7, entonces en realidad es una sanción de ese tipo, pues ya te termina por terminar toda la temporada. Yo la razón por la cual siento que al final puede ser un poco problemático, lo hablábamos cuando fue el caso de Landa en Raptors ahí a mitad de temporada, porque siento que marcas un precedente tan duro que ya en el futuro, o sea, te tienes que atener como que a esos parámetros que ya dejaste, ¿no? Entonces, No sé Güey, si pero es fueron 5 válido juegos. comparar, pero no sé si es Fueron válido 5 juegos compararlo en de aquella Landa, ocasión. no sé si es válido Y compararlo de Landa con esto. O sea, el otro fue también, ¿pero por qué no? un escupitajo porque es un o escupitajo, no Ah, calazo. estás no, atentando en contra de la integridad del Exactamente, jugador. yo O sea, estoy de para mí exactamente. acuerdo en fueron ese cinco sentido. partidos, fueron 5 partidos para Landa y ahorita estás hablando de 2, se me hace como que hay demasiada Por eso, disparidad. pero en ese sentido, justamente comentábamos lo de Landa, que la sanción
en esa ocasión había sido demasiado, o sea, había sido excesiva. O sea, a mí la sanción de Landa por un escupitajo, honestamente, lo comentamos creo que en ese momento, aunque obviamente la repruebo y está mal, se me hizo excesivo que pasara 5 juegos. Ahora, en esta situación con Cachola, creo que va a ser similar porque o sea, en el momento en el que los comparo, o la manera en la que yo las comparo, es que en el momento que vaya a haber este tipo de acciones, porque a ver, hay que ser muy claros en esto también, este tipo de acciones en el fútbol americano de México, y honestamente creo que en el fútbol americano de cualquier liga, se dan de manera constante. O sea, esta no es ni la primera vez en esta temporada que vemos una acción a lo mejor no tan agresiva o no tan mediática como esta, pero yo estoy seguro que si buscamos en el video a lo largo del año, vamos a encontrar ejemplos muy, muy parecidos. El, bueno, el Politécnico ahora como que se mete, yo siento luego en un dilema en el futuro porque todas las sanciones que vaya a tener que imponer van a tener que tener esto como referencia. Entonces, es ahí donde yo siento que a futuro como que la sanción puede terminar por ser un poco pues excesiva para ellos. Ahora, lo otro que también es importante comentar es que es una sanción del Politécnico, no es una sanción de la ONEFA. Entonces, esa es otra parte de la conversación que creo que vale la pena abordar, pero de entrada a mí sí se me hizo un poco, aunque obviamente la repruebo y honestamente sentí mucho asco al ver el video y honestamente pronta recuperación al número 78 de Borregos Monterrey, Diego Fernández. Eh, Aún con eso dicho, sí, yo no esperaba y me sorprendió mucho la duración de la sanción que terminó por dar el Politécnico. Ha habido muchas jugadas de este tipo, inclusive como que después del clip de Canchola que estuvo rodando en redes sociales, como que se destaparon un chorro de otros clips de otros equipos y la gente como que empezaba a comparar y esta de Tigres también y esta de Águilas Blancas. Lo que pasa y el tema en esta jugada y como yo lo veo es que, o sea, se alcanza a ver como el dolo, como la malicia, inclusive a un jugador que ya está de espaldas a él, ¿sí me explico? Aparte la jugada ya está prácticamente muerta, el liniero ofensivo está volteando hacia otro lado, está totalmente desentendido y de la nada Canchola no sé qué le botó en la cabeza que decide pues aventar todo su peso, que hay que decirlo, no es poco, o sea, no sé cuánto pesa el brother, pero se ve que es un carnal, o sea, grande, entonces al grado en que lesionó a este jugador, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí no se me hace válido dos juegos, perdón? Porque entonces el próximo güey que quiera hacer esto va a decir, 2 juegos, no hay pedo, me la rifo, ya sabes, entonces me voy a aventar a tentar a lesionar a otro jugador y realmente no voy a tener el precedente para detenerme o para pensarlo 3 o 4 veces antes de hacerlo. Entonces, yo sí creo que tenía que haber un castigo, o sea, le tocó a Canchola, ha habido otras situaciones, sí, pero le tocó a Canchola, ni pedo, o sea, se tenía que poner un castigo como este, ¿no? Ahora, quiero hablar de un tema también para meterme un poquito a la cultura, Sebas, y voy a regresar contigo, o sea, ¿de dónde es que viene esto? Yo la neta, en todos mis años de fútbol americano, jamás he tenido un coach que me haya como inculcado este pedo o sea, de si puedes lesionar a los otros jugadores. Entonces, esto es un tema grave porque no creo que esto venga tal vez de la educación de Canchola en su casa. O sea, esto es un tema que seguramente viene desde el coacheo en infantiles, ¿no? Esta cultura del fútbol americano chilango, si así lo quieres llamar, aunque se enojen, en donde se conoce que pues corres peligro, por así decirlo, cuando estás jugando contra ellos, porque suelen pasar este tipo de situaciones que es una realidad, no son situaciones verídicas, Sebas. Me pones, me pones una situación ahí bastante difícil. No, la verdad es que yo no me voy a atrever a decir que esto es meramente de ciertos equipos en particular, ni de cierto coacheo. Yo creo que viene meramente de cómo Canchola tiene esta inteligencia emocional y cómo no supo manejar la frustración en ese momento. Yo al ver esa acción, lo único que puedo ver es lo que te digo, o sea, una muy mala decisión, una frustración increíble, una inteligencia emocional bastante pobre de su parte que lo obligó a tomar esa muy mala decisión de querer lastimar a un jugador, a un compañero de deporte, ¿no? No voy a decir, no voy a tocar temas de problemas familiares, no voy a tocar temas de si algún coach le inculcó eso, porque pues sé que en el staff de Burros Blancos también hay coaches de bastante calidad, como lo es Rafael Duke. Pero ahí, Sebas, perdón, ahí sí.
O sea, creo que es una decisión meramente de cada uno de esos jugadores y no me atrevo yo a atribuírselo a un equipo en particular o a algún staff de coacheo. Yo la neta ahí sí voy a hacer un poco de push y creo que me va a ganar ahí algo de hate en redes y en Tíralo. comentarios, pero digo, a ver, no hay que perder, o sea, digo, en este podcast creo que nos caracteriza ser lo más respetuosos posibles, pero también al mismo tiempo decir las cosas como son. O sea, Sí. es un tema cultural muy, muy fuerte este tipo de acciones en el fútbol americano, particularmente de la zona metropolitana del Pero ¿por país, qué dices del eso? Valle de México. Yo no creo. Bueno, O te sea, voy a decir por qué. yo creo que eso pasa en cualquier equipo, güey. Yo, honestamente, en mi experiencia, no. O sea, y lo digo como alguien que cuando llegó a jugar Liga Mayor y empezó a jugar contra estos equipos, honestamente sí me sorprendió un poco, pues sí, o sea, el nivel de gandallismo que hay luego en ciertos programas. O sea, lo digo así muy claro. O sea, no siento que sea algo, bueno, tanto de la zona metropolitana, y quiero decirlo también, yo nunca tuve la oportunidad de jugar contra auténticos por comentarios que me han hecho y solamente por ver el video, también en momentos auténticos Tigres, también lo pondría en ese canal. Pero sí es un tema cultural muy, muy fuerte de ciertos programas del país. O sea, yo no sé, tampoco quiero poner palabras en la boca de Sebas de que no sea o más bien no quiero asegurar que es algo que ciertos programas fomenten, pero ciertamente siento que es algo que ciertos programas dejan pasar y que dejan que se manifieste pues en su día a día, en sus encuentros. Yo lo pondría en eso, o sea, hago push en el sentido donde sí creo que hay un tema cultural de cómo se juega el fútbol americano en ciertos programas donde este tipo de acciones son mucho más prevalentes que en otros. Y eso no es ninguna, o sea, la verdad es que, repito, lo quiero decir de la manera más respetuosa, pero creo que si lo ves muy objetivamente, las personas que están más o menos familiarizadas con el fútbol americano de México saben a qué programas te refieres, ¿no? Entonces, yo te hago push en el sentido como de que sí siento que es algo a nivel cultura organizacional, institucional, de cultura de ciertos programas. Sí, lejos de como entrar en faltas de respeto y también de generalizar, ¿no? Porque tal vez ahí es donde le brinque a Sebas, porque a lo mejor en su programa nunca pasó o nunca algún coach le dijo esto, pero como en términos muy, muy generales, sin generalizar, vaya, es como un tema muy, muy cultural el fútbol americano, sobre todo en esta zona, ¿no? Lo que tú decías, Roy, yo también me acuerdo que, por ejemplo, era muy diferente jugar contra un Tec de Monterrey, Campus Monterrey, en donde sabías que físicamente iba a estar muy pesado el juego, pero nunca había como un late hit o una cosa de estas como mal ensañada, ¿no? Y cuando te enfrentabas a equipos de la zona metropolitana, sabías que venían este tipo de cosas, escupitajos, el agarrón de aquí, Mira, esto, o sea. Yo igual voy a hacer push porque yo estoy muy en el canal Porque de eres que el chilango del grupo, no pasa nada. porque soy el chilango del grupo 2, porque creo que esto viene de cada equipo, de cada jugador, ¿no? A Yo lo ver, siento, la neta. Pero ¿dónde te lo enseñan? ver, O sea, para que o sea, venga y alguien te lo tiene el que único equipo del enseñar. que sí no puedo hablar mal es Monterrey, porque jamás vi algo o jamás me pasó algo. Borregos Monterrey, me quito el sombrero. Pero a ver, Azteca Sudlab, nosotros en el locker también se escuchaba cada nacada que hacíamos, güey. Así que no me puedes decir que es algo que los coaches permitían y era una cultura de parte de a nuestro ver, equipo. No, güey, pero no o sea, ibas a y te ver, le no, aventabas a la rodilla a un jugador. También, o sea, también se vivían bastante en la casa. Yo también vi dentro del campo. Esto sí puede haber sido una sí, nacada. de los que Esto sí reclutábamos de Dragones Rojos de... Nah, no es cierto. para nada. Entonces, o sea, yo creo que es 100% decisión de cada jugador, de cómo lidia él con la frustración, de cómo lidia él o toma esas decisiones dentro del campo en el momento. Yo no me atrevería a decir que viene parte de un equipo. Pues bueno, una situación complicada la de Canchola ahorita Lo ya que sí me queda de ver de Canchola es que no he visto ningún comunicado de su parte. Eso sí se me hace una muy mala decisión. Yo creo que el tipo todavía está procesándolo porque al final fue separado del equipo en su totalidad. Entonces yo creo que sigue procesando como estas emociones realmente no han pasado tantos días. Yo esperaría que Osvaldo Canchola se pronunciara, o sea, por lo que pasó en estos días. Y bueno, una situación bastante difícil, le tocó a él, ni modo, habrá que acatar las consecuencias de una acción, pues hay que decirlo, muy, muy baja. Pero pues fuera de eso, obviamente todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Canchola. Dime, Ro.
Igual creo que lo que dice Sebas, creo que es súper importante en el sentido de que sí siento que incluso parte de la reacción del Politécnico puede también influye el hecho de que él no se haya pronunciado y que no haya ofrecido a lo mejor como una disculpa, algo que hubiera a lo mejor suavizado el castigo y que hubiera honestamente mejorado algo de su imagen, ¿no? O sea, creo que ahí eso le hubiera ayudado mucho. No Lo sé, otro creo que que- está muy cabrón el tema de redes sociales. O sea, la presión que se hace en redes sociales, o sea, es incontenible. No creo que algo que haya podido hacer Canchola hubiera como suavizado toda esta presión mediática que se ejerció prácticamente en un par de días, ¿no? Fue una locura realmente. Sí, digo, ahí quién sabe cómo hubiera sido el desenlace. Digo, y digo, nomás recalcar también, hay dos comentarios que quiero, por lo menos yo, puntualizar sobre toda esta situación. Uno, yo hasta donde sé, nunca se había tomado como una medida de este tipo ante una acción de este tipo en el fútbol americano de México, que como ya decía, son accidentes súper recurrentes, este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que sí marca un precedente súper importante. Y lo otro que hay que mencionar, creo que el Politécnico, entiendo lo rápido que actuaron y les aplaudo eso porque ciertamente creo que muestra algo de liderazgo. Al final es Marco Antonio Sosa, que él es el secretario de Servicios Educativos del Instituto del Politécnico Nacional, quien da el anuncio sobre la separación de Canchola del programa, pero al mismo tiempo analizarlo desde el punto de vista de que el Politécnico le hizo, por decir así, la chamba a la ONEFA. Y eso es algo que, digo, hemos hablado aquí recurrentemente, yo lo expreso en corto cada que puedo. O sea, la verdad es que ONEFA a nivel organizacional no existe, o sea, no hay ningún liderazgo de ningún tipo. El comunicado que sacaron me parece que fue el domingo, o no sé si fue ayer temprano, pero básicamente no decía nada, solamente que se estaban evaluando si se iban a tomar acciones y ya a partir de eso el Politécnico Nacional le dice, a ver, espérame, compadre, ahí vamos nosotros y se les adelanta. A mí me hubiera gustado ver, pues, cuál hubiera sido la decisión de ONEFA y que hubiera sido algo que honestamente no les debió haber tomado mucho tiempo. O sea, al final del día, si esta es la liga que nosotros creemos que debe ser en el contexto deportivo nacional, o sea, no puede haber estos vacíos de información, no puede haber como estas lagunas en las que la liga no se esté pronunciando. Entonces, la verdad es que decepcionante otra vez son F en ese sentido, de que no, ni siquiera podemos saber cuál fue la dictaminación de ellos o cuál era la perspectiva de ellos, porque el Politécnico creo que aciertan, digo, en ellos adelantarse y tomar cartas en el asunto, pero a nivel liga como que me hubiera gustado ver nomás cuál era la dirección de lo que iban a tomar. Porque al final lo que diga ahorita ONEFA realmente ya no importa porque Burros como que ya lo separó. Entonces, ¿de dónde podría venir la participación de Canchola en la temporada? Entonces, realmente, o sea, suspensión o no por parte de ONEFA, ya no va a estar poder jugar, ya no va a estar en el campo, ¿sí me explico? Entonces, como que la ONEFA siempre nos ha quedado de ver en muchas cosas y ahora otra vez, ¿no? Justamente con lo que dices. Yo no había visto ese comunicado hasta hace ratito que alguien lo puso en el Twitter, que si podíamos hablar de esto. Y la realidad es que, o sea, lo leí como un par de veces y, o sea, como tratando de encontrar algo, pero es que realmente no hay absolutamente nada. O sea, y aparte, ¿quiénes son estas personas que están tomando como estas decisiones? Te dicen, sí, el nombre como del grupo, de cómo le llaman, pero realmente, ¿quién está gestionando este tipo de cosas? Una desinformación y unas lagunas enormes, ¿no? Como lo comentas, Rob. Sí, 100%. Y hay un último tema que habría que mencionar también. Osvaldo Canchola jugó en una liga profesional de España, Uh -huh. no la IFL, pero me parece que una liga de estas ahí, ya sabemos que España también tiene ahí varios circuitos de fútbol americano profesionales. Ya nomás desde eso, ONEFA se ve mal porque de acuerdo con el reglamento, y esa parte sí es muy clara, eh, una vez que juegas profesional, sea donde sea, ya no puedes regresar a jugar fútbol americano estudiantil. Entonces, pues doble tache ONEFA en ese sentido de que no solamente no hay esta comunicación y transparencia, ni siquiera se respeta su reglamento en las cosas más básicas. O sea, este tema es cero controversial. O sea, güey, ya jugó profesional. O sea, no hay argumento, no hay nada en lo que te puedas amparar para darle la entrada otra vez a una liga estudiantil. Justamente, pues estamos, pues no en pañales porque ya tiene muchísimo tiempo esto, pero sí hay muchas cosas en las que no hemos dado esos avances importantes, señores. Si no tienen algún otro comentario sobre el tema Canchola, vámonos directamente al fútbol. Dos partidos, vamos a empezar con voy a dejar la cereza al pastel al último, el juego de Águilas en contra de SEM.
Vámonos directamente con la visita de CU al estadio de los Borregos Puebla, un partido súper importante que tenía implicaciones ahí de playoffs, porque fue un partido entre dos rivales del mismo grupo y prácticamente compartían el mismo récord, y prácticamente el que se llevara la victoria en este partido se ponía un escalón adelante en cuanto a recibir esta primera ronda de playoffs se refiere. Rodrigo, ¿ya es Puebla ese equipo que estabas esperando? Como yo lo veo, siento que en ese partido en contra de Aztecas, como que el equipo de Puebla se revolucionó, volvió a encontrar esa confianza en sí y regresaron esos playmakers que fueron tan importantes la temporada pasada, el caso de Mayen y también el caso de Patricio, el receptor número 7, que yo lo comentaba a principios de temporada, se me hacía muy interesante su juego y que se vuelve loco en este partido en contra de Pumas. ¿Qué pasó allá el sábado en el partido que Fisher recibió a sus Pumitas? A sus hijos, y hay que decirlo. Un besito ahí a toda la afición Puma. Undefeated contra Pumas EU. Pues mira, sí, creo que 100% fue un gran partido. Yo honestamente era el partido que más me interesaba ver precisamente porque tenía mucha curiosidad, ¿no? De ver, digamos, era el tercer examen importante del programa de Puebla este año. No sé si, no lo pondría al nivel, obviamente, por la situación de Pumas. Hoy por hoy, no pondría este examen al nivel de lo que fue Monterrey y SEM, pero sí siento que era importante que sacaran una victoria contundente. Yo honestamente sí pensaba que Pumas tenía argumentos para sacar el upset, después del anuncio de Esteban Espinosa ahí, la verdad es que de su lesión, de que se rompe la clavícula ahí en un entrenamiento, que me gustaría tener los detalles de cómo se ¿Cómo rompió. pasa eso? O Ya, sea, ya en este punto de la temporada, la verdad es que tuvo que haber sido un contacto muy inusual para que eso sucediera, pero bueno. Sí, digo, creo que lo que dices, creo que es muy válido, Fashion. Creo que Puebla, yo había hablado en algún punto de la temporada que alguien de los jugadores en los skills, más allá de Mayen, de Fer Mayen, alguien en el perímetro, ya sea un slot o uno de los receptores abiertos, diera un paso importante y como que levantara la mano para decir, sí, yo soy un arma de élite para ya sea Patricio López o Andrés Puentes, y creo que Patricio Hernández, el número 7, como bien dices, termina por marcar una diferencia importante. Dos recepciones a una mano, una de touchdown, creo que ha sido su receptor más consistente a lo largo del año, hay que decirlo. A mí lo de Patricio López, a mí no me termina de convencer. Yo personalmente siento que, Valdés. perdón, Patricio Valdés, el quarterback número 12 de Puebla, creo que por ahí debió haber tenido por lo menos 2 picks, uno en Green Zone, que creo que hubiera a lo mejor cambiado un poco la dinámica del juego. Sí quiero decir eh, rápidamente de Pumas, estadísticamente el juego termina con muy poca diferencia entre ambos equipos. O sea, Pumas termina con 185 yardas por tierra, 194 yardas por aire. Entra Lenny Garza por ahí en el cuarto cuarto y la verdad es que no se ve Sí. mal. Creo que a mí me hubiera gustado a lo mejor verlo desde el principio y ver si hubiera podido darle otra dimensión a la ofensiva de Pumas. Félix Rivera, el quarterback titular de Pumas desde la lesión de Lenny, hay que decirlo, obviamente ya conocemos las limitaciones en el juego aéreo, pero en el juego terrestre la verdad es que marca muchas diferencias. Le hicieron mucho daño por la vía terrestre, digo, ya lo decía, 185 yardas por tierra, ante una defensiva que es muy, muy buena como la de Tec Puebla. Lo que termina, por lo menos para mí, en decantar de cierta manera el partido son el tema de special teams, ¿no? Puebla le regresa un touchdown empezando la segunda mitad en el kickoff a Pumas. El número 22, el corredor que justamente creo que entra por Espinosa, termina siendo un muff en el segundo cuarto más o menos, que termina en touchdown para Puebla. Esos 14 puntos para el tipo de roster que es Pumas CU hoy por hoy, la verdad es que siento que es muy difícil que se sobrepongan a eso. Habiendo dicho eso, creo que Puebla ya empieza a dar pasos contundentes hacia enfrente y empieza a ser un poquito ese equipo que me comenté, que tanto decían al principio del año. Lo que sí quiero decir también es, yo siento que la mejor versión de Puebla es un equipo que corre mucho más la bola, o sea, que está como le pone un énfasis mucho más grande al juego terrestre. Obviamente Mayen es un arma muy dinámica, como que no había tenido a lo mejor este juego donde se destapara del todo antes del juego de Azteca Sutlab, pero a mí me gustaría ver como un run game un poquito más diverso. No sé si tengan el personal para estar jugando personal 11, personal 12, cosas de ese tipo, pero a mí por la situación del QB,
yo siento que Tec Puebla, la mejor manera en la que pudiera competir por un campeonato nacional este año sería dándole un lugar mucho más importante al juego terrestre, pero por el tipo de ofensiva que le gusta al coach Fisher en general, pues lo veo difícil. Entonces, eso es lo único. Creo que el juego es más cerrado de lo que el marcador dice, pero aún así creo que Puebla empieza a dar como que estos pasos con la emergencia de gente como el Pato Hernández, como Mayen, como Fer Mayen, ya empezándose a ver como este jugador dinámico que habíamos visto el año pasado. La defensiva batalla un poco esta semana, pero creo que en juegos siguientes va a terminar siendo lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Entonces, en ese sentido, sí creo que Puebla da un paso importante hacia adelante. Justo tomando en cuenta simplemente lo que le gusta al Fisher, ¿no? Y es lo que nos dice el pasado, la realidad es que el porcentaje en su juego es mucho más cargado hacia el pase, no tengo los números exactos, pero tal vez, no sé qué les guste, 75-25, un 70-30, entonces, por lo que te marca la historia, te dice que a lo mejor el coach Fisher se va a querer aferrar un poquito más al juego aéreo. Yo lo vi del otro lado, Ro, te quiero hacer como un push rápido, porque yo vi a Valdés mucho mejor, lo vi mucho más acomodado, lo vi bien en sus one step y sobre todo lo vi dándole oportunidad a los receptores de hacer jugadas grandes y se vio, ¿sí me explico? Siento que la ofensiva de Puebla, sí, por el run game y por lo que viene haciendo Mayen, que ya lo dijimos, despertó desde el partido de Aztecas, creo que tuvo 2 o 3 anotaciones, este partido otra vez tuvo 3 anotaciones, o sea, 6 anotaciones en 2 partidos realmente es una locura y te gana en momentum muchísimo para estas 2 últimas jornadas súper importantes para Puebla, pero a mí me parece que Valdés estuvo mucho más cómodo y si sobre esa base, sobre lo que mostró Valdés este fin de semana, puede seguir construyendo esta ofensiva, creo que van a llegar súper embalados para estas últimas jornadas. Sebas, yo me voy del otro lado, yo sé que tú estás muy apegado ahí a los del Pedregal, ya nos platicó Rod a fondo todo lo de Puebla, me parece que todos los comentarios excelentes y atinados como siempre por parte de nuestro Kiri Rodrigo. Sebas, ¿qué pasa del lado de Pumas? Y me voy a ir del lado defensivo porque creo que ahí es donde termina desplomándose el equipo y me voy a ir a las torres principales de esta defensa que lo comentábamos nosotros en ocasiones anteriores, está en Brett y en Ken, ¿no? Un Ken que fue atacado, o sea, que la pasó mal este día, y un Brett que fue expulsado un partido antes por un golpe casco a casco, pudo entrar hasta la segunda mitad en este partido, y en el tercer cuarto, en cuanto entra, es nuevamente expulsado por un golpe. La verdad es que sin sentido cuando el receptor de Puebla ya estaba prácticamente abrazado por 2 defensivos de Pumas y luego llega como a rematar y eso me hace mucho sentido en términos de la frustración que está viviendo este equipo porque no se le están dando los resultados, sobre todo contra rivales importantes, ¿no, Sebas? No, no lo pudiste haber dicho mejor ahí, Humberto. Estoy completamente alineado. Creo que los pilares más importantes de esta defensiva, y hemos venido hablando toda la temporada durante lo tan dinámico que puede llegar a ser este perímetro y más con la inclusión de David, el niño, como muchos lo conocen, número 8, ¿no? Solo para poner en contexto ahorita a la audiencia, ¿cuál es el cuadro titular o el perímetro titular del Pedregales de corner? Es Ken, del otro lado es el niño, los safeties es Hugo y por el otro lado es precisamente Brett. Pero como tú bien lo acabas de mencionar, se empieza a ver toda la frustración que ha rodeado a este equipo durante toda la temporada, castigos bastante tontos durante todo este perímetro, durante todo el juego. Ken fue prácticamente, lo voy a decir como fue, como es, un liability ahí dentro del campo en este partido, lo estuvieron atacando, no hubo ningún respeto por parte de Fisher para Ken, y básicamente tú lo puedes ver en el reflejo del partido, ¿no? Estuvieron corriendo el balón y cuando el perímetro tenía que hacer las tacleadas o tenía que bajar, también tenían miedo, o sea, básicamente no querían jugar, no querían estar ahí, ninguno de los 4 no hicieron las jugadas a los que nos tienen acostumbrados, y básicamente, ¿qué es lo que te dice eso? Cuando tu unidad más fuerte no está respondiendo, pues bueno, ¿qué es lo que esperas que pase durante todo el partido, ¿no? Y que fueron básicamente errores en equipos especiales, ganando las batallas 1 contra 1, el equipo de Borregos Puebla contra los defensivos de C1, y ahora se viene un escenario bastante difícil para Pumas, les toca ir a visitar a Borregos Monterrey, donde si bien está batallando todavía Borregos en la ofensa, pero ya qué argumentos te puede dar Pumas CU para que ellos puedan llegar a pegar el offset, ya se ve muy poco probable.
Pues tal vez yo creo que uno de los argumentos podría ser lo de Lenny, ¿no? No sé realmente cuál sea su situación. Lo vimos entrar en el partido de Puebla y creo que fue cuando mejor se vio o se vio muy bien la ofensiva de los de Dorado, ¿no? Ya lo comentabas, Turro. Yo la realidad es que no conozco cuál sea la situación, por qué es que estén limitando las reps de Lenny, pero creo que si Lenny puede estar, o sea, dentro del campo, puede revolucionar un poquito como esta ofensiva que no sé qué tanta oportunidad tenga, tomando en cuenta que la defensiva de los Borregios es la mejor de la liga, es una defensiva sumamente sólida, pero no sé si tú también lo veas por ahí, Ro, que esa sea como la única oportunidad tal vez de poder ir a competir a Monterrey. Yo lo que quería decir de más a detalle de Pumas, a mí me encanta la ofensiva de Pumas a nivel conceptual. A mí la verdad es que lo que hacen con Félix, todas las limitaciones que él tiene como pasador, cómo tratan de como de esconder eso un poquito con la diversidad que tiene en el run game. La verdad es que Félix es un atleta bastante dinámico. O sea, y a mí la verdad en este juego en particular como que me quedó aún más claro lo rápido que es con el balón en sus manos, lo bien que lee sus bloqueos. O sea, no es este tipo de coreback que no tiene ese instinto como corredor, sino él verdaderamente sabe cómo setear a sus bloqueadores, cómo explotar el hueco, cuándo bouncear la corrida hacia afuera, cómo maximizar las yardas de cada corrida. Yo lo que sí creo de Pumas, y digo, ya, lo decíamos ahorita, ¿no? O sea, contra este front seven que tiene Puebla, que es muy talentoso, o sea, 185 yardas por tierra, la verdad es que no es cosa menor. Yo sí creo que Pumas debería de, es probablemente la única vez que voy a estar a favor de algo así, pero a mí no, a mí me gustaría ver un sistema ofensivo en el que no den por, digo, lo comentaba Diego hace un par de semanas, o sea, Félix Rivera, dale todavía esos 8, 10, 12 acarreos por juego, que te ha sido muy redituable. O sea, esa honestamente ha sido la base de la ofensiva. Y mantén a Lenny como el coreback en situaciones obvias de pase. A lo mejor sí también en algunos conceptos de corrida. No sé también con lo de la lesión qué tanto quieran arriesgar eso. Pero yo sí creo que por las ¿No te características. vuelves un tanto predecible en ese sentido, Ro? O Sí sea, al creo, estar pero metiendo tal vez a Lenny en situaciones muy puntuales. o sea, sí siento que es predecible en cierto sentido, pero al final, pues tercera y largo, la realidad es que vas a tener que pasar la bola. O sea, ya todo el mundo está esperando el pase. Y sí siento que, o sea, Pumas es. Félix, Dios lo bendiga, pero como coreback, la verdad es que no es muy bueno. O sea, todavía incluso con todas las facilidades que le da Pumas en cuanto a mover la bolsa de protección, estos boots, estos como conceptos de pases sencillos, de play action, todo eso, y aún así batalla. Entonces, creo que tienes que encontrar la manera de maximizar el talento que tienes a tus manos. Yo creo que Félix Rivera puede seguir siendo una parte súper importante de la ofensiva en el juego terrestre, pero dale de todos modos como que estos snaps. O sea, en realidad yo estoy abogando básicamente por Lenny como titular, pero no saques completamente la jugada a Félix Rivera. Y si tuviste éxito contra Borregos Puebla y este front seven, puedes llegar a tener algo de éxito contra Borregos Monterrey. Entonces, para mí, por ahí va un poquito el caminito para un posible offset. Que Intentarías, Ro, una pregunta, con la baja de Esteban, ¿intentarías tener en el campo al mismo tiempo a Félix y a Lenny? Pues igual y sí, la verdad es que el staff de Pumas del lado ofensivo es muy creativo. O sea, de hecho, una de las jugadas, el último touchdown que anotan es como esta reversible ahí rara dentro de Green Zone, donde al final terminan dándole, no recuerdo si es Lenny o Félix, pero es un concepto de carrera súper raro que yo rara vez como que he visto en Liga Mayor. Entonces, te habla como digo, y creo que Pumas históricamente siempre ha tenido también este componente como tochero, ¿no? En su ofensiva. Entonces, yo lo dejaría, o sea, ciertamente es algo que exploraría en ciertas situaciones porque Félix, como bien decía, o sea, no es tanto un coreback que sea un buen atleta, o sea, también tiene estos instintos de corredor, ¿sabes? O sea, también puede ejecutar conceptos de carrera que son a veces difícil para alguien que no juega la posición de corredor como tal. Entonces, ciertamente creo que es algo que podrías en momentos determinados explotar. Que ya le vayan a ganar a Borregos Monterrey sí lo veo complicado, pero si hay un camino para eso, para mí es mantener a Félix Rivera involucrado de cierta manera y que Lenny llegue y que básicamente no tenga un periodo de adaptación, ¿no? Creo que contra Puebla lo hizo muy bien. Creo que la situación de juego también ya estaba un poco fuera del alcance del partido, pero que llegue y que pueda marcar diferencia desde el primer snap.
Pues a ver si te escuchan, mi Roy, y te hacen caso, pero complicado el tema, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta lo que acabas de decir, como que las cualidades de ambos jugadores, no sé qué tanto le puede aportar, o sea, Félix Rivera realmente alineado como corredor, ¿no? Como que, porque a eso se refiere, ¿no? Como que tener a uno de quarterback y al otro como de corredor, pues son como posiciones diferentes, el tema del playbook, de las lecturas, o sea, no sé qué tan viable sea como esa opción, pero pues seguramente si tú lo estás viendo por ahí, Sebas, algo, no sé si se les haya ocurrido a esos. Sebas, el proceso interino de Julio Nava, del 1 al 10, si lo tuvieras que calificar, ¿qué le pones hasta ahorita? Yo sí me atrevo a ponerle un 10, básicamente por el contexto en el que él toma el equipo. Creo que la ofensa que eso de ver ha estado reaccionando, le doy crédito a que ganaron el juego después de todo el ruido mediático, compitieron dentro de lo que cabe contra Puebla, pero sí el contexto en el que él toma el equipo, no es justo evaluar si está haciendo bien o no el trabajo. Para mí creo que lo está haciendo muy bien bajo las condiciones en las que está. Sí, déjame, yo reviso rápidamente el calendario. Recibe, si no me equivoco, van 4-2, 4-3. 3-3. De 4-2. hecho, ese es un gran comentario, nomás 3-3. revisar lo que Van se 3, viene tanto para ellos como para Burros, porque exacto. Van 3-3. Se enfrentan contra Monterrey esta semana. Para mí es una derrota. 3 y 4. Burros Blancos se enfrenta contra Puebla. Para mí también es una derrota por parte del Politécnico, más con todo este Y ruido hay que mediático que decirlo, traen. CCM recibe a Guadalajara, que es la pelea directa para pasar a playoffs entre Borregos CCM y Burros Blancos. Ese cuarto lugar de uno de los grupos de los 14 grandes. Entonces, pues va a ser importante, sobre todo esta semana para CCM, que wow, lo que ha mostrado, la mejora que ha mostrado el equipo se viene, o sea, se ve mejor semana tras semana, tiene armas muy interesantes, sobre todo en lo de, nunca puedo pronunciar su apellido, Carlo, y, Con Falonieri, no sé. con y su Falioneri. coreback en los controles, ¿no? Entonces, como que hay muchísimas cosas que se van a definir una vez, o sea, aprovechando, hay que decirlo ahorita que estamos hablando de lo que se viene para estos equipos. Exacto. Y bueno, nada más ahí para reforzar, semana 8 tiene bye el equipo del Pedregal y por último recibe a Pumas Zacatlán, ¿no? Que yo creo que es el partido que va a definir probablemente si deciden continuar con el proyecto de Julio Nava para la campaña 2024. Eh, entonces, contestando a tu pregunta, para mí creo que lo ha hecho bastante bien. No me extrañaría que ganaran el partido contra Catlán y Zacatlán. que sea probablemente el head coach para la campaña 2024. Tú, Rodrigo, ¿estás en esa misma línea? Te tiro la misma pregunta porque es un tema muy Eh, general, el tema o sea, ¿sientes que hay futuro para Julio Nava realmente como el coach? ¿O tú crees que la opción para la institución sería terminar, sí, esta temporada? Porque hacer un cambio ahorita en semana 7 es una tontería, pero entonces la opción sería como que terminar este proceso de Julio y luego buscar una opción para la siguiente temporada. yo la verdad es que 10 se me hace una calificación muy generosa por parte de Sebas. Digo, creo que Nava lo ha hecho bien, o sea, en realidad creo que sin pena ni gloria, en realidad yo lo pondría en esos términos, o sea, creo que entra a una situación difícil y más o menos ahí ha mantenido pues el barco pues por donde deberían de ir ganándolo los equipos que les deberían de ganar. Pierden esta semana contra Puebla, que yo creo que era su primer examen su primer examen importante. Ya lo decía, pierdes a tu arma ofensiva más importante. Sí, Pumas EU Espinosa. perdió a su quarterback titular desde el primer cuarto del primer partido, entonces, pues en ese sentido está medio complicada la cosa para ellos. Yo de cara a 2024, a mí la impresión que tengo de Pumas es que se vienen cambios ahí importantes en toda la organización. Digo, la UNAM va a elegir un rector próximamente, entonces eso también seguramente va a influir de alguna manera. Yo tengo la impresión de que Pumas Seúl le va a querer apostar por un nombre grande, un nombre importante, ya sea un Ok. Horacio García o ya sea otro tipo de coach, otro perfil, pero más o menos por esas líneas, porque creo que el programa, como ya lo hemos comentado, como que ha ido a la baja los últimos años y una manera de darle la vuelta a eso es traer una marca reconocida en el fútbol nacional. Híjole, no sé, yo estoy del lado de que, o sea, yo respeto mucho lo de Julio porque aparte ya tiene mucho tiempo en el programa, como que todos los chavos lo conocen, también entrena ahí las juveniles, entonces
Es como el mismo tema en el soccer, ¿no? Aquí en México, que siempre quieres traer como entrenadores extranjeros y quieres traer el supernombre y la realidad es que nunca termina por resultarte. Entonces, a mí me parecería una buena idea darle realmente una oportunidad desde cero, es decir, desde enero que se ponga a trabajar realmente con el equipo bajo su mando a Julio, ¿no? Creo que ha estado esperando su momento y por algo es él el que ahorita está como head coach, ¿no? No me parece malo, ya lo decía Sebas, las circunstancias en las que toma el equipo son muy complicadas, había demasiada presión y luego logra tener muy buenos partidos, logra acomodarse más o menos. Y bueno, esta visita fuera, la realidad es que tú ya lo decías, Ro, fue un partido cerrado en cuanto a las estadísticas se refiere. Pumas sí estuvo en el partido, termina siendo derrotado los equipos especiales, 14 puntos terminan por tumbarte totalmente, sobre todo en cuanto a la mente se refiere. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? Vamos dándole tiempo. Ya hablamos, le toca a Monterrey la siguiente semana, eso va a estar bastante complicado, pero yo creo que para hacer como el análisis completo de este proceso de Julio tendremos que esperar como a toda la temporada. Si no tienen algún otro comentario entre este partido, Pumas y Puebla, vámonos directamente al partido que se vivió allá en el casco de Santo Tomás entre las Águilas Blancas y el SEM. La verdad es que qué locura de partido. Yo lo estaba viendo otra vez al ratito y llegué a la conclusión de que este fue un partido que el SEM dijo, fuck it, güey, no lo quiero, te lo regalo y voy a hacer todo lo que esté, no, es que es una realidad, voy a hacer todo lo que esté en mis manos por regalarte el partido. Y bueno, en contraparte a eso, tenemos un Mike Patiño que se vuelve extraterrestre en la segunda mitad y que termina tirando como 16 de 20, o sea, una efectividad de por ahí, no sé, pero arriba tal vez del 80, y concretando, porque al final él no tiene la culpa de lo que haga el equipo del SEM, ¿no? Cuando se le dio la bola y cuando lo tuvo que hacer, lo hizo y termina sacando un resultado súper, súper importante, porque aparte teníamos la misma situación que en el otro grupo, ¿no? Eran equipos que se estaban peleando el segundo lugar hasta el momento de ese grupo, caso de Águilas Blancas y de SEM, y ahorita Águilas Blancas consigue esta victoria y se aleja un pasito más, ¿no? Sebas, tú eres súper fiel porrista del SEM, por supuesto, sabemos las razones de eso. Estabas de vacaciones en aquel entonces, pero después yo sé que sí viste el juego. O sea, realmente el SEM se encargó de tirar este resultado que iba a ser un súper resultado a la basura, ¿no? ¿Dónde estuvo el tema, Sebas? Para mí, creo que el tema se vio reflejado en Red Zone. Aquí tengo las estadísticas, fueron 2 viajes a Red Zone para cada equipo, 2 para el SEM, 2 para Águilas Blancas. La diferencia es que SEM en sus 2 viajes saca 3 puntos, de los cuales, pues bueno, se fueron perjudicados tanto por un holding, tanto por sacks que no debía haber tomado Ulloa, y a diferencia del SEM Águilas Blancas, las 2 veces que viaja a Red Zone se lleva 14 puntos, ¿no? Entonces, creo que ahí básicamente es donde radica la diferencia. Como tú bien lo dijiste, fue un partido bastante raro, donde parece ser que va a haber un dominio primero del SEM. Yo lo estaba comentando, ¿no? No me gusta mucho el matchup, no me gusta, creo que la forma en la que juega Águilas Blancas, que es como esta ofensiva muy horizontal desde mi punto de vista, que son muchos de screen, outside zones, sí. hitches, se me hace un muy mal macho para la gran defensiva que es Borrego SEM, porque son muy rápidos, porque tiene bastantes atletas que atacan el balón. Entonces, la forma en la que pueden llenar esos gaps o atacar rápidamente esas zonas del pase no se me hacía que fuera un muy buen matchup para este equipo, ¿no? Y la ausencia de un receptor número 1 por parte de Águilas Blancas iba a ser algo que iba a pasar, que iba a pesar. Aparentemente esto es lo que parecía ser que iba a pasar en el partido, primer cuarto, segundo cuarto y pues las primeras 2 series del tercer cuarto, es que de repente Mike Patiño dice, habla con el staff. Por lo que a mí me contaron, Mike Patiño habla con el staff porque estaban por sacarlo después de este safety que tuvo en su segunda ofensiva del tercer cuarto. Le dieron la oportunidad y bueno, es aquí donde empieza el espectáculo del mejor quarterback de México, ¿no? Empieza básicamente a repartir el balón a cada uno de sus receptores. Todos le empezaron a reaccionar cuando tenían que hacerlo. Un poco de suerte y unas llamadas un poco dudosas ahí por parte mucha suerte, y es algo que quiero comentar. Si no me equivoco, para los que quieren un poquito de contexto, mucha suerte, hubo la oportunidad de que el SEM
probablemente finiquitar el juego en en el tercer cuarto drive del tercer cuarto para Águilas Blancas, lanza un pase, Mike Patiño que debe haber sido interceptado, se le pasa por las manos al defensivo y termina siendo una ganancia de casi 30 yardas que dio la pauta para el 21-0, sino para el 21-26, si no me equivoco. Es que Sebas, no fue, ahorita voy contigo, perdón, no fue una, güey, fueron varias, y donde yo siento que se le va el partido al SEM, porque, bueno, al principio no siento que haya sido un partido dominado por el SEM, creo que el primer cuarto fue como nada para nadie, realmente la primera anotación del SEM viene por un pick de Mike Patiño, una buena jugada de, siempre se me olvida su apellido, Artemio Baños, que regresa para 6 puntos en un jugador, es un súper atleta, ya lo hemos platicado, y después viene, y ahí es donde quiero ir contigo, Ro, después viene una locura por parte de Ulloa, que yo siento que Ulloa hizo un muy buen partido, hizo por lo menos lo necesario para llevar al SEM a la victoria, pero simplemente otras unidades no quisieron, ¿no? En el segundo cuarto viene una escapada por parte de Ulloa, en donde se quita como 3 o 4 tacleadas y después pone un super pase en la esquina que termina después corriendo 5 yardas el receptor prácticamente entrando solo. Y después en la última jugada viene un Hail Mary, le da la oportunidad a su receptor. Eso es lo más valioso, que puso ahí el balón para darle precisamente esta oportunidad. Y después el número 0, Scott, termina siendo un jugador y se pone el partido 21-7, me parece, a favor de Águilas Blancas. Pero lo interesante es lo que viene en el tercer cuarto, después de ese buen drive por parte del SEM, hay que decirlo, rescatan 3 puntos, pero no sé si se acuerdan de esa jugada, hubo un castigo en donde justamente empujan a Ulloa como 2 o 3 yardas fuera del campo, y eso tuvo que haber sido un late hit, tuvo que haber sido un primera y 10 automático para el SEM, y los acomodaban a 10 para sacar 7 en vez de 3, ¿no? Y al final la diferencia fueron 3 puntos. Entonces, esos 4 puntos como que te pudieron haber hecho la diferencia. Después viene, no entendí la decisión del coach Fichón, pero también hay que cuestionar esto. No entendí dónde está como la raíz de hacer el cambio en cuanto al quarterback se refiere. Sacan Ulloa y después el quarterback termina lanzando una intercepción que abre para puntos de Águilas Blancas, ¿no? Sebas, tú lo acabas de comentar, estuvo la intercepción del número 47 que dejó ir, pero en el siguiente drive hubo otra de Solares que le pega justamente en las manos y la deja ir, y prácticamente de haberse concluido ese pick, dejaba su ofensiva en la 15, y en vez de que pasara esto, siguió la ofensiva de Águilas Blancas y también consiguieron puntos. Entonces, un tercer cuarto desastroso en ese sentido para el equipo del SEM, y que es donde justamente termina regalando el partido. Ro, háblame poquito de Ulloa, lo que piensas tú has sido uno de los encargados de tumbarme el hype en cuanto a Ulloa se refiere, pero genuinamente creo que el chavo hace más que lo necesario en este partido para poner a su equipo en una buena posición de ganar el partido. Sí, creo que por mucho fue el mejor juego de su temporada. La verdad es que ha sido un poco inconsistente a lo largo del año. Creo que también, no sé cómo haya sido la conversación ahí en la semana, pero habíamos visto que por lo menos en los juegos importantes, pues esta rotación en la posición de quarterback, ahora sí como que huyó. Digo, tampoco les dio argumentos para que lo sacaran, pero el hecho de que no haya, de que desde el primer cuarto, más allá de esta situación, que también yo desconozco a qué se haya, a la raíz la razón del cambio, que termina en intercepción ahí por parte del quarterback número 18, pero sí, creo que fue su mejor juego. Creo que además es importante decirlo, a partir de la salida de John Castañeda, creo que el SEM se queda sin un arma de élite. Digo, fue en el primer cuarto, entonces en realidad, o primero o segundo cuarto, no recuerdo, todavía Ulloa tiene buenas participaciones, pero sobre todo en la segunda mitad, creo que adolecieron de esa arma dinámica y afuera en los números que le quitara un poquito de presión. Hubo muchísimos. Perdón, Ro, 6 drops, ¿eh? Ahorita Sí. hablando de lo que estás diciendo los receptores, 6 drops por parte de los receptores del SEM. Sí, justamente iba a comentar eso. O sea, hubo muchísimos drops por parte de la unidad que al final del día, pues a lo mejor son unos drops que te ponen en situación de segundo y corto, o nomás es un primero y 10, que tú puedes decir como que en el momento, bueno, pues no es una jugada tan relevante, pero conforme se va acumulando todo lo que va sucediendo en el juego, estás teniendo estos drops, no haces la intercepción, no te marcan ese castigo, ya Mike Patiño anda bien encendido, Claro. como que empieza esta bola de nieve que siento que empieza a cambiar por completo la vibra del partido,
y siento que es por lo que termina de decantar un poquito el resultado. O sea, como que todo el momentum, cómo fue cambiando a partir justamente de estas situaciones en el tercer cuarto, donde ya Águilas Blancas como que lo sentía en el aire, ¿no? Como que sintieron esa sangre en el agua y fueron por el kill shot cada que pudieron. En el sentido figurado, porque es cierto esto de Sebas, lo hemos comentado también aquí, a Águilas Blancas le falta esa verticalidad en la ofensiva. Yo creo que parte de alguna de las claves para mí en el comeback de Águilas Blancas, obviamente es Mike Patiño, pero también hay algo puntual de Mike Patiño que quiero mencionar. Si hay una pequeña parte de su juego que yo siento que le ha costado trabajo o lo ha metido en aprietos. Lo comentamos en el juego contra Auténticos Tigres en una rep muy puntual. Creo que en este partido le termina de pasar otra vez en dos o tres situaciones importantes. Mike Patiño, incluso lo comentaba la vez que lo tuvimos aquí en la entrevista, lo mucho que le gusta estar fuera de estructura, ¿no? Lo mucho que le gusta salir de la bolsa de protección, crear afuera del pocket, como que rolar, encontrar un receptor abierto, como que ser este coreback también en momentos tochero. Y está bien, el problema es que en momentos, a pesar de que la línea ofensiva de Águilas Blancas ha tenido problemas a lo largo del año, sobre todo con los programas élite en protección de pase, Mike Patiño tiene estas bolsas de protección limpias y termina de todos modos saliéndose, ¿no? De la bolsa de protección, como que termina siendo el veo y eso le empieza a quitar como posibilidades. A mí lo que me gustó mucho el game plan del SEM en el sentido de que dijeron, vamos a rushar con 3 normalmente y vamos a tener este spy, ya sea el número 45 o el número 9, Esteban Solares, el número 45, perdón, Fermín Campos, el linebacker del equipo del SEM, que cuando estaba haciendo esto, Mike, o sea, justamente cuando quería salir de la bolsa de protección, pensando que ya había escapado totalmente, pues siempre estaba este spy, ¿no? Y fue constante en la segunda mitad, perdón, en la primera mitad, este error, digamos, o por lo menos yo lo interpreto como un error en el juego de Mike y que terminó favoreciendo al SEM. Ya en la segunda mitad, mucho más paciente, tomando el receptor abierto, no volviéndose loco, ya lo hemos comentado, no hay ese elemento vertical ahorita en la ofensiva de Águilas Blancas, está tomando cuando tiene los hitches, los curls, los ins, estos pases cortos, intermedios, que mantienen a la ofensiva andando, ¿no? Entonces creo que esa fue la diferencia en gran sentido en el funcionamiento de Águilas Blancas de la primera a la segunda mitad. Mike creo que en la segunda mitad se asentó mucho más en la bolsa de protección, no sintió esta necesidad de crear nomás por crear y jugó más dentro de la estructura de la ofensiva. Lo que pasa es, perdón, Sebas, lo que pasa es que sí fue una presión constante, yo lo que vi en contra de Mike, 6 sacks al final del juego para la defensiva del SEM, y eso te habla de que, bueno, esos son los sacks que se concluyeron, ¿no? Pero también te habla de todos los hurries en los que pusieron a Mike Patiño, y realmente unos primeros 3 cuartos del partido en donde se podría decir que sí tuvo un par de drives buenos, pero estuvo desaparecido. Después yo le atribuyo este tema realmente al momentum porque Mike entra en un estado de gracia, o sea, Mike, y después contagia, o sea, como que a todo el equipo y de repente todos empiezan a cachar, empiezan a hacer jugadas. Por ahí tiene una tercera oportunidad y 3 en donde tira un hook y el receptor se voltea muy bien, se quita la tacleada y esto fue en el último drive y termina ganando muchísimas yardas. Es decir, como que de estar aquí, como que el cambio fue demasiado, o sea, para mí fue algo como increíble, nunca había visto como este tema y a un equipo del SEM tan desmoralizado en cuestión de nada, ¿no? Sebas, tú has hablado de la fortaleza de esta defensiva y solamente para reforzar el tema de los sacks, o sea, realmente hicieron también un muy buen trabajo, simplemente hubo ahí pequeños detalles, por ejemplo, en estos 2 picks que dejan ir, que fácilmente hubieran podido cambiar el rumbo del partido. Háblame de esto y también de tu comentario que te interrumpí, una disculpa. Claro, no, se complementan bastante ahí con esta pregunta que me das. Quiero primero hacer una mención honorífica para Adam Claveri. Creo que tuvo un partido excelente. Si no me equivoco, tuvo casi 4 sacks, que fue lo que yo le vi en video, ¿no? Y básicamente lo que pasó o lo que yo vi es cuál fue la clave para que Zen pudiera incomodar bastante y tener estos 3 y fuera, 6 y fuera, Águilas Blancas en la primera mitad. Fue que más bien Águilas Blancas no tuvo este fast tempo en la ofensiva en la primera mitad, ¿no? Lo que permitía rushar a Mike y tenerlo incómodo. A diferencia de la segunda mitad, donde hubo ya más este sentido de urgencia por parte de Águilas Blancas, donde Mike se empezó a deshacer más rápido el balón, el rush
pass rush no llegaba y la defensa se empezaba a cansar. Lo que me preocupó un poco ahí es el depth que tenga Borrego Sem en la línea defensiva, porque yo ya veía reps tanto en el octavo, noveno o séptimo drive de la ofensiva de Águilas Blancas, ya no presionaban, ya no llegaban a Mike, y es por eso que estaba Mike más cómodo. Incluso hasta con 3, ¿no? Hubo un momento en donde estuvieron mandando 3. Exacto, y la diferencia de la primera mitad es que tuvieras muchos stunts, que fue donde venían todos los sacks, donde vinieron todo, cuando salía Mike de la bolsa de protección y empezaba a improvisar y empezaba a tomar sacks cuando no tenía que tomarlos y empezaba todo este caos. A diferencia de la segunda mitad, no hubo stunts, no hubo presión, Mike se empezó a comer prácticamente vivos a esta defensiva. Sí, justamente estoy totalmente de acuerdo. Dale, Ro. No, nomás quería complementar eso de el game plan defensivo del SEM. Los line games que hicieron estos ETs o Ts, que digo, para darle contexto a la audiencia, es cuando el end hace el rush por la zona o por el gap donde está el tackle defensivo y el tackle defensivo va a la zona del end. Eso lo hicieron constantemente en la primera mitad justamente y les estuvo dando muchos resultados y lo complementaban justamente con esto del spy, ¿no? Del número 45 y de Esteban Solares. Lo otro que quería decir yo, ya nomás hablando un poquito de ahí, las blancas hacia futuro, ¿no? Creo que terminan el juego con menos de 50 yardas por tierra. Y la verdad es que yo lo he comentado mucho de que no hay ese elemento físico en la ofensiva. Obviamente sabemos lo que te puede dar el místico cuando está en espacio, pero sí siento que deberían de hacer un esfuerzo más grande por involucrar al número 21, que ahorita igual encuentro el nombre aquí en el roster. Julio Julio no. Julio Q, Julio ¿no? trae el 24, me parece. José Ángel Q, perdón. Justamente que les pueda dar como una dimensión más física en el juego terrestre, quitarle un poquito de presión a Mike, porque en los 2 exámenes grandes que ha tenido Águilas Blancas, que han sido auténticos, y ahora Borrego Sem, la verdad es que no han podido correr mucho la bola. Y si este equipo va a querer llegar a un campeonato nacional y poderle ganar ya sea un Borregos Monterrey o a unos auténticos Tigres o a cualquier equipo que pueda dar el offset y colarse esa final, creo que tienen que hacer un mejor trabajo en que el run game empiece a caminar, que le quite un poquito de presión a Mike y que los ponga en situaciones más ventajosas a lo largo del partido. Sebas, tú conoces muy bien al coordinador ofensivo. ¿Crees que es un tema, o sea, es un tema de su filosofía ofensiva, el tema de estar buscando siempre como lanzar más el balón, o simplemente crees que sea como la estrategia teniendo en cuenta que tienes al mejor quarterback de la liga por parte de Águilas Blancas? Al coach Lavandero le gusta lanzar bastante el balón, pero en mi experiencia que tuve con él con Gallos, cuando teníamos un cuerpo de corredores donde estaba Semáforo, donde estaba Emilio, básicamente nuestros mejores jugadores eran ellos, y era un equipo que básicamente quería correr y buscábamos correr en la mayoría de nuestros snaps, ¿no? Entonces, la razón por la cual simplemente no están corriendo es por lo que dice Rodrigo, no tienen a este jugador que pueda soportar que puedan soportar entre 17, 20, probablemente acarreos, ¿no? Entonces, es la razón por la cual está pasando demasiado. No tiene la lesión de Julio Hurtado. Número 21 me gusta mucho lo que puede ofrecer, pero también pues, lo veo muy chiquito. No sé si él pueda correr entre los tackles con tanta frecuencia. Yo digo, entre él y Jul y el Místico, yo lo digo más en el sentido de que es el personal que tienen y no siento que puedan, que haya otra de respuesta para eso, para ellos en el juego terrestre. Y eso es del lado del juego terrestre. Sí creo que es muy importante puntualizar que la manera en la que está jugando ahorita Águilas Blancas del juego ofensivo, a mí se me hace muy complicado sostener éxito ofensivo cuando no tienes un receptor que le pueda agregar esa verticalidad a la ofensiva. Sabemos que Mike tiene la capacidad de ejecutar conceptos aéreos bastante agresivos, bastante profundos, pero a lo largo de este año no hemos visto que ese cuerpo de receptores levante la mano en ese sentido y le agregue esa dimensión a la ofensiva. Porque los pases de 7, 8, 10, 12 yardas están bien, sobre todo cuando tienes un coreback como Mike que consistentemente puede ejecutar conceptos de pase en one step, en la zona intermedia del campo. Pero para sostener o sea, tener la disciplina como ofensiva para sostener ese éxito sin tener esas jugadas explosivas de 30, 40, 50 yardas, que le quiten básicamente reps a la línea ofensiva, que te cambien el campo en un solo pase, en una sola jugada, eso
de cara a los playoffs, de cara a los juegos importantes que todavía va a tener ahí las Blancas, si es que quiere coronarse con el campeonato nacional, esa parte van a tener que explotarla en algún momento. Y sí, le dieron la vuelta al SEM y creo que callaron la boca de algunos ahí en redes, pero sí creo que más adelante es importante tener en contexto eso de que no hay elemento vertical ahorita en la ofensiva y eso puede tener consecuencias importantes en una hora definitoria. Y en ese sentido, Ro, también súper importante lo que hace ahí las Blancas, porque una vez tomando en cuenta lo que tú acabas de comentar, es decir, que Águilas Blancas no cuenta con este juego tan vertical que te puede hacer la diferencia en una jugada muy explosiva. En este partido estaban abajo 3 posiciones, ¿no? Y con este tipo de juego terminan dándole la vuelta al marcador. Es decir, sin este juego tan vertical que tienen, terminan como por llegar y al final mantener ese momentum y lograrlo. Entonces, creo que es una parte súper importante y creo que en términos de crecimiento para este equipo y en cuanto a confianza se refiere también, creo que va a ser muy, muy importante. Ahora el camino para Águilas Blancas, un buen partido la siguiente semana en contra de Pumas Zacatlán, pero creo que va a llegar en una muy buena posición a los playoffs. Seguramente estarán recibiendo esta primera ronda en casa. Entonces, creo que, o sea, sigo creyendo que hay las blancas y sobre todo también con el tema de la defensiva, que yo lo decía, se me hace una defensiva muy sólida que por lo menos se encargó de mantener a Mike con posibilidades de ganar. Si me explico, hizo lo necesario para mantener al equipo para ganar y sigo creyendo que fuera de lo que es Monterrey y UANL, Águilas Blancas es como el tercer contendiente más serio en este sentido, ¿no? Un partidazo que nos regalaron este fin de semana y lo bueno es que vamos a tener estos dos equipos en la ronda de playoffs, Sebas. Perdón. Sí, Ya. completamente de acuerdo ahí contigo. Sí, ahí las Blancas sí definitivamente es el tercer mejor equipo, básicamente por la dimensión que te puede ofrecer Mike Patiño, ¿no? Pero sí es importante que empiecen a desarrollar este tipo de verticalidad, como lo dice Rob, porque va, o sea, muy seguramente te vas a volver a enfrentar a Monterrey, a Auténticos Tigres, a SEM o a Puebla, ¿no? Entonces, defensas sumamente sólidas, defensas sumamente exóticas, con muchos paquetes de blitz, con mucha profundidad en esto, entonces es importante que estos jugadores empiecen a alzar la mano. Y por el otro lado, perdón, Ro, me parece que el SEM visita a Linces o recibe a Linces en lo que pues debería ayudarlos porque en el papel es un partido que tienen en la bolsa, por así decirlo, sin faltar al respeto, por supuesto, y sin demeritar al rival. Pero en términos generales estoy seguro que el SEM es mucho mejor equipo y creo que va a ser una buena semana porque después de un putazo como el que te dieron este fin de semana en contra de Águilas Blancas, en donde prácticamente te quitan el juego de las manos, pues viene un jueguito, por así decirlo, un poco más suave, en donde puedes otra vez generar en confianza, en big plays y crecer, ¿no? A lo que tanto hemos platicado esta última instancia, ¿no? Estas últimas semanas antes de llegar en perfectas condiciones, que es lo que busca un equipo en los playoffs. Sí, creo que la parte anímica va a ser importante, cómo responde el equipo. La verdad es que su cierre de temporada es interesante, o sea, sí tiene el juego contra Linces, luego juegan contra Pumas Zacatlán y por último tienen el juego contra Borreos Monterrey. Entonces todavía tienen ahí un par de compromisos interesantes. Sí creo que es clave que el equipo, pues como que no se caiga anímicamente porque lo decíamos un poco después del juego contra Auténticos, o sea, creo que Borrego Sem puede llevarse de esos dos partidos, que los dos terminan en derrotas, tanto el juego en el Gaspar como este juego el fin de semana en el casco de Santo Tomás, pues que están ahí, o sea, están ahí con la élite de la UNEFA, nomás tienen que pues ser contundentes y cerrar esos resultados y dar ese paso como que extra que se le exige a un programa que tiene el nivel de talento que tiene el SEM ahorita. Correcto, y también hay que decirlo, ¿no? La realidad es que las derrotas que tiene el SEM ahí en su récord, pues también pudieron haber sido victorias de que algunas pequeñas circunstancias se hubieran dado diferentes. Realmente nunca se han visto totalmente dominados, siempre han estado peleando y han estado ahí pues cerca de encontrar el resultado, ¿no? Pues buen futuro el que les espera a estos dos equipos, lo repito, son dos equipos que van a estar en los playoffs y que seguramente los vamos a estar viendo
con grandes jugadas y con todo esto a lo que ya nos acostumbraron en estas 7 semanas de la UNEFA, que ha estado buenísima. Sin más por el momento, señores, como siempre ha sido un placer. Sebastián Olvera, Rodrigo Ruiz, gracias a toda la gente por estar con nosotros, por escucharnos, por seguirnos. Vayan a todas nuestras redes sociales y síganos. Pop, tu contenido favorito de fútbol americano, lo mejor en México. Señores, un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches, como Perdón, yo siempre. antes de que Un nos placer. despidamos, quiero hacer Dime, dime. rápidamente, nomás quiero hacer rápidamente una mención. Los viernes en el podcast de Play Action, el podcast de fútbol americano en español de mi amigo Juan Carlos de la C, vamos a tener una pequeña cápsula con un resumen y una previa rápida de los partidos de ONEFA de esa semana. Entonces, para los que quieran Súper. escuchar un poco de análisis de NFL en español, Play Action, el podcast de fútbol americano de Juan Carlos de la C en Spotify. Escúchenlo ahí a mi buen amigo y estén atentos a nuestras participaciones con temas de ONEFA. Perfecto. Pues ya escucharon, raza. Otra vez, nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes en punto de las 7. Diego Ruiz no pudo estar por situaciones ajenas a su voluntad, pero como siempre, en espíritu y corazón, la buena telera estuvo aquí con nosotros. Señores, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.